recordarán, hace unos días les contábamos que Pedro Sánchez en el año 2014 decidió alojarse en casas de militantes socialistas y que aquí en Torremolinos lo había hecho en casa de uno. Hoy nos encontramos con él. José Manuel Domínguez, bienvenido. Muchas gracias. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se dio el caso de que Pedro Sánchez se alojara en tu casa? Pues fue un momento muy bonito porque precisamente Pedro Sánchez empezaba el camino de darse a conocer. Era el momento de las primarias dentro del Partido Socialista, donde cualquier militante podía presentarse para optar a ser el secretario general y más tarde el candidato a la Moncloa. En aquel momento se presentaba Pedro Sánchez, también se presentó un poco más tarde Eduardo Madina y el compañero Pérez Tapia de Granada. En aquella situación, Pedro Sánchez prácticamente era un desconocido, ¿no? Para el gran público. Yo había tenido la suerte de coincidir con él en mi etapa en la que viví en Madrid, en mi etapa que estaba opositando, allá por el 2008, y estuvimos colaborando en varios proyectos dentro de Ferraz, de la ejecutiva y de Zapatero. Por ejemplo, colaborando en la elaboración del programa electoral que le sirvió a Zapatero para ganar las elecciones del 2008. Él coordinaba varios equipos, también de la mano incluso, o codo con Eduardo Madina o Leire Pajín, y se me encomendó la tarea de coordinar un grupo de trabajo sobre la Alianza de Civilizaciones, sobre temas de cooperación internacional y todo lo relacionado con política exterior. Y allí pudimos coincidir, pudimos compartir proyectos y trabajar codo a codo, y desde entonces pues manteníamos relación y conversaciones con cierta frecuencia. Y yo creo que eso fue quizá lo que, cuando empezó esta carrera y todavía no tenía mucha infraestructura, estaba prácticamente solo con 4 o 5 compañeros de Madrid, quizá en Andalucía todavía no tenía mucho predicamento o muchos apoyos, y tuve la suerte de eso, de que se acordó de mí, me llamó, me dijo, oye, mira, que voy a organizar una ruta por toda España. Además, en aquel entonces pues era con sus propios medios, iba en su propio coche y se alojaba empezó a alojarse en casas de militantes, de compañeros del partido que él conocía o que le iban presentando en las distintas agrupaciones. Y el primero de ellos al que recurrió fue a mí, ¿no? Con lo cual pues también fue una experiencia bonita y guardo un grato recuerdo precisamente por haber sido el primero y por haber sido aquí en Torremolinos, donde se alojó. Además, esta es una historia que han recogido diversos medios, El Mundo hace poco. ¿Cómo fue esa experiencia, esa cercanía con él? ¿Cómo pasó esas horas aquí en tu casa? Pues bien, él venía ese día de tener 5 actos en 5 sitios distintos, con lo cual llegó a casa después de cenar, también con una cena que se organizó para darlo a conocer. Llegó tarde, cansado, eran casi las 12 de la noche, y tuvimos poco tiempo porque realmente nos tomamos juntos una manzanilla tranquilamente para buscar un poquito de sosiego y relax. Se acostó y temprano tenía el AVE para Madrid. Además, precisamente me acuerdo que al día siguiente era cuando se proclamaba el nuevo rey, tomaba posesión y había un pleno extraordinario en las Cortes al que tenía que asistir como diputado, con lo cual a las 7:15 cogía el primer tren a Madrid. Fue justo esos momentos previos a yo llevarlo a la estación que pudimos compartir pues para charlar, para desayunar tranquilamente. Es un gran madrugador, de hecho no le pesa dormir pocas horas, y compartimos un desayuno muy andaluz, un desayuno donde nos faltaron productos de la serranía de Ronda, como la zurrapa de Benoján, o mollete de Antequera, o aceite de Periana, todo ello con buen café y con la idea de aguantar una jornada intensa de trabajo, ¿no? Allí sí que pudimos compartir algunas impresiones de cómo estaba el partido, cómo estaba la situación, un poco qué opinión podía tener la militancia, la gente de Andalucía, de Málaga o de Torremolinos sobre los posibles candidatos que pudiesen surgir, etcétera. Y la verdad que fue una conversación muy amena y bueno, y quiera o no, ejemplo del compañerismo que tenemos dentro del partido, que quizá es algo a lo que hay que apelar, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejamos de tener un sentimiento de fraternidad dentro de lo que puede ser la familia socialista, y hay que poner en valor ese tipo de valores o ese tipo de principios
que hoy quizás se echen más en falta en vista de la situación actual del PSOE, ¿no? Con lo cual, pues oye, hay que volver a apelar al buen talante, al entendimiento, al compañerismo y al entablar lazos entre personas socialistas de distintas partes de España. José Manuel, fuiste candidato al Parlamento Europeo, además de ser coordinador del Citigroup del Partido Socialista Europeo en la Costa del Sol, ¿no? Cuéntanos cómo fue la experiencia, sobre todo, de esa candidatura. Pues fue bonito también porque, aunque yo llevo militando muchos años dentro del PSOE, yo me afilié cuando empecé en la facultad, en Derecho, allá por el 99, hace ya más de 17 años. Y nunca había tenido la posibilidad de participar directamente o con mucha intensidad de una campaña de tanta enjundia como puede ser una campaña electoral al Parlamento Europeo. Y tuve la suerte, pues oye, de que les cuadró mi perfil a las personas que se encargan de hacer las listas y sin abandonar mi trabajo, porque yo sabes que trabajo en el sector privado y nunca he trabajado para el partido, por así decirlo, de forma remunerada. Pedí un 15 días de vacaciones, que tuve la suerte de que la empresa me autorizaron a adelantar las vacaciones de agosto al mes de mayo, que fue cuando se celebraron las elecciones y la campaña electoral, y pasamos 15 días intensos recorriendo sobre todo la provincia de Málaga, recorriéndola pueblo a pueblo, hablando con los vecinos, hablando con comerciantes, con todo aquel que quería escuchar las propuestas que el PSOE presentaba en aquel entonces a las elecciones europeas. Fue una etapa muy intensa, fueron 15 días de salir temprano de casa y llegar tarde, cansado después de muchos kilómetros, pero la verdad que guardo un muy buen recuerdo, precisamente por lo que me permitió conocer de pueblos muy pequeñitos de nuestra geografía, donde se llegaba pues igual el mismo día que había mercadillo, incluso los propios comerciantes te reconocían de haber coincidido contigo el día anterior en otro pueblo, ¿no? Y allí podíamos hablar y dialogar con los vecinos, que al fin y al cabo son los que después tienen que depositar su confianza en ti con su papeleta el día de las elecciones. Repetiría experiencia, por tanto, ¿no? Sí, una experiencia preciosa y además, evidentemente, una experiencia que bueno, como socialista, pues también te llena de orgullo en el sentido de que estás colaborando pues para defender un proyecto en el que crees, un proyecto que crees que puede cambiar y mejorar la situación de muchos vecinos, de Europa en su conjunto, pero que todo este tipo de políticas después afectan al día a día, desde, por ejemplo, cómo se cultiva una lechuga, de si se va a usar más o menos pesticidas, transgénicos, etcétera, o lo que puede costar el hecho de transportarla por los medios que se van a usar para hacerla llegar al supermercado. Se acaba este espacio que tenemos en el informativo. Queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros y esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti.